Hola amigos, saludos cordiales. Vamos a hacer una parte en, el proyecto del radio tocadiscos ILGA, ya que en estos días quiero hacer la compra de un plato allá en la casa Bazar de Centro Habana. Ya lo, lo arreglé con su vendedora, con Belkis, y en esta semana voy a buscar ese equipo y de ahí voy a aprovechar la etapa de lo que viene siendo el plato, a ver si el motor está en mejores condiciones que este que tengo aquí, que es un motor que encontré, no sé en las condiciones en que esté. Y bueno, ya que estuvimos allí en el bazar de Centro Habana, pues bueno, voy a hacer esa compra. Y bueno, hice esta pequeña parada con el ILGA. Aquí tenemos también que me ha servido eh, justamente el libro de instrucciones para la misma. O sea que tengo aquí varias cosas que quiero compartir con ustedes, pero entre col y col lechuga, como decimos aquí, pues bueno, resulta que ahora con el osciloscopio de mi buen amigo Israel, resulta que lo puse a darle calor y me disponía a energizarlo, pero pensé en no ponerlo a la línea de nuestras casas, ponerlo, porque no sé el tiempo que estuvo sin funcionar y pensé justamente en, en que en el taller, como he comentado, hay cosas que todavía estamos dándole, digamos, la posibilidad de ir incrementando en mejoras hacia el taller. Pues bueno, este Variac hace aproximadamente un año y medio, mi vecino Raimundo, me regaló este dispositivo y lo tenía y todavía no lo había preparado. O sea, tengo varias cosas que quiero eh, hacer en el taller para darle una mejor calidad de servicio para todo lo que vayamos a tener en los proyectos futuros. Y resulta que me dije, bueno, si yo pruebo con el Variac, le aplico el voltaje y le bajo ese voltaje para alimentar el osciloscopio, para darle un precalentamiento, ya que no sé el tiempo que estuvo sin funcionar, pues bueno, necesito este aparato. Y de paso me sirvió para precisamente compartir con ustedes este video sobre el Variac. Yo siempre trato de hacer estos videos y bueno, un poco también pensando en todos aquellos que se incorporan, que les gusta este mundillo de la electrónica, que quizás no tienen muchos conocimientos y siempre es bueno hacer todas estas explicaciones y bueno, el por qué son tan necesarios todos estos implementos en los talleres, así como los transformadores de aislación. Cada vez que vayamos a trabajar equipos a válvulas, sobre todo radios universales, para los que no tienen esa idea, pues las radios universales son aquellas que no llevan transformador de entrada y por lo tanto viene toda la serie de filamentos y lo más peligroso que tiene es que podamos darnos un calambrazo precisamente si tocamos el chasis. Bueno, precisamente con un
transformador de aislamiento y un variac son, digamos, implementos muy necesarios para en un taller, pues bueno, trabajar con más comodidad y también una manera de protegernos de algún accidente, de cogernos un buen chuchazo, un buen corrientazo. Y bueno, ya con esta, vamos a decir, con esta introducción que hice, pues bueno, vamos a explicar un poquito, o voy a tratar de explicar un poquito este aparato. Bueno, este aparato, como les dije, es un variac, es Philips y bueno, mi buen amigo Rey aquí le di un poquito de lija, está sucio, lo dejé también para que se viera la diferencia, Aquí tenemos, ¿verdad? Bueno, esto pesa muchísimo. Bien, entonces amigos, ¿qué era lo que quería comentar con ustedes con respecto a este equipo? Bueno, vamos a decir en un principio que el variac, este compañerito que tenemos aquí, es un dispositivo que es muy útil, como les decía, para nuestro taller o laboratorio. Este aparato no es más que un regulador de voltaje, nos regula el voltaje. Aquí tengo, esta es mi libreta de proyectos. Vamos a entrar por aquí. Vamos a decir que esta es la forma. Vamos a decir que esta es la forma más sencilla, muy burda, por decirlo de alguna forma, de el esquema. O sea, esto que vemos aquí, pues bueno, es precisamente esto. O sea, la fase, el neutro, aquí tenemos la línea 110 voltios. Yo siempre quiero hacer una aclaración con respecto a eso. Uno lo pone mecánicamente porque, bueno, antiguamente era 110 o 220. Pero sucede que en la actualidad el voltaje no es 110. Puede ser 120, 125. El voltaje que tenemos actualmente en las líneas de nuestras casas es precisamente este voltaje. Entonces aquí tenemos, bueno, el transformador, que bueno, pudiéramos decir que posee un solo devanado, que hace la función de primario y de secundario a la vez. Esto en todos estos aparatos, pues bueno, son autotransformador y bueno, funciona como un regulador de voltaje. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Vamos a decir que nos da un mejor rendimiento. Ahora, lo que decíamos, una desventaja es que al no tener aislamiento podemos cogernos un buen corrientazo. De este mismo devanado, pues bueno, hay otros, digamos, otros implementos, otros dispositivos que usan varios devanados para sacar en esas derivaciones, pues bueno, diferentes voltajes. No es el caso de este. Este sencillamente tenemos el contacto deslizante, que sería esto que tenemos aquí, que es lo que nos da precisamente, esto se ha pegado aquí. Este sería el contacto deslizante, ¿verdad? O escobilla, también se le dice escobilla. Y a través de él, pues bueno, nos da el voltaje que nosotros queremos, en este caso, como es lo que yo voy a hacer, que es precisamente aprovechar el voltaje de la línea, pero bajarlo a un voltaje que me convenga. En este caso, quizás ponerle un ejemplo en 60 voltios, 80 voltios, no sé,
no ponerlo al voltaje de la línea para dar un precalentamiento, en este caso, a un equipo. Vamos a poner el ejemplo por lo que toda esta intención es de osciloscopio y darle un precalentamiento, dejarlo un ratico con ese voltaje y así poco a poco, ya que ese equipo estaba mucho tiempo sin funcionar. O sea, la razón de todo esto y lo que me dio la posibilidad de esta idea de hacer este video es precisamente por la necesidad de tener este dispositivo, este variac, para que me dé esa prestación. Pues bueno, amigos, ¿qué fue lo que hice? Hice este pequeño, siempre me gusta hacer mis propios esquemas, me gusta hacerlo, quizás eso me ayuda a analizar mejor y a comprenderlo. No sé, es una manía, pienso que es una manía buena, pero bueno, aquí sencillamente lo que hice fue ver, esto tiene algo que se pega a la tela. Aquí tenemos lo que el fabricante nos deja en esta pegatina con sus características. Bueno, de más está decir que es un excelente aparato. Y entonces, bueno, este es el diseño más común, como pueden ver. O sea, tenemos aquí la fase, el neutro, tenemos aquí lo que es el autotransformador con su contacto deslizante y aquí tendríamos la toma que puse arbitrariamente, puse más o menos por donde nos indica esto, pues bueno, sería aproximadamente 80 voltios de corriente alterna. Esto es sencillamente para explicar, esto es algo arbitrario. Aquí, como les dije, hice el mismo diseño que tiene el fabricante dado y bueno, tenemos que entonces N, K y T son los puntos donde haríamos la conexión. O sea, tendríamos que entre N y K vendría a la línea y entre N y T tendríamos el voltaje que necesitamos en este caso para el uso que les vamos a dar. Este es el diseño más sencillo. Aquí hice un segundo diseño. Vamos a ver con cuál nos quedamos al final. Bueno, por lo pronto lo que me interesa hacer con este, que es el más burdo, no tiene problemas ninguno. Aquí sencillamente es el conexionado y nada más, con un tomita y ya. Ahora, y aquí vamos a entrar a un diseño un poco mejor. Aquí, bueno, tenemos igual la entrada, tenemos un interruptor doble polo. Muy importante tener esto, muy importante. Hay interruptores simples y hay interruptores dobles. Para estos menesteres es necesario, por una cuestión de seguridad, tener interruptores que nos interrumpan las dos líneas, no una sola. Eso es muy importante decir. Aquí tenemos un fusible de 10 amperes. Que eso se puede también ver. O sea, puede ser 10 amperes, 5 amperes. Aquí tenemos un neón para, como una, para indicarnos el encendido. Pero aquí le colocamos y ya así vamos aquí a, como digo, a complicar un poco, pero no es nada. Sencillamente le pusimos este instrumento, un galvanómetro. Digo, le pusimos en teoría, no hemos hecho nada. O sea, es la idea. Que por cierto, lo tengo por aquí. Deje ver si se lo muestro. Vamos a ver si este viene muy bien ahí. Vamos a ver. A lo mejor este mismo es el que le colocamos cuando hagamos el montaje en un futuro. Por lo pronto lo que voy a hacer es el montaje más sencillo. Después el trabajo final nos dará para hacer un tutorial. Pues bien, les decía que le colocamos aquí para medir voltaje y a la vez, o sea, tenemos en serie para
la conexión de la corriente y tenemos aquí la distribución del voltaje para saber el voltaje que tenemos en este caso a la salida. Este es un segundo proyecto de diseño. Aquí tenemos el voltaje de salida, pero hay un proyecto más ambicioso que es el que me gustaría de verdad hacer, que es este, que ya no vamos a complejizar un poquito más, pero sería muy bueno. Resulta que mi intención es aprovechar este variac y independientemente de la prestación que nos da precisamente dándonos un voltaje de salida alterna regulable, pues bueno, podemos aprovechar también y hacer una salida también de directa para algo que necesitáramos en un momento determinado usar un voltaje directo, y aprovechamos precisamente este variac para este objetivo. ¿Qué sucede? Aquí tendríamos un puente de diodos, o sea, no puse aquí ningún tipo de diodo, y bueno, aquí tenemos el capacitor electrolítico para la salida, en este caso 47 microfaradios a 250, 350, que sería el voltaje de directa. ¿Qué sucede? O usamos el voltaje alterno para lo que vayamos a utilizar en un momento determinado. Si usamos esto, bien, tenemos el voltaje de alterna. Ahora, si vamos a usar el voltaje de directa, lo usamos independientemente del voltaje de alterna. Por ejemplo, si movemos aquí este cursor o escobilla, vamos a tener tanta variación en la salida de la alterna como en la salida de directa. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Si lo que necesitáramos solamente es el voltaje de alterna, pues bueno, tendríamos el voltaje de alterna. Pero ojo, si nosotros vamos a hacer una variación, siempre va a variar tanto el voltaje de alterna como el voltaje de directa. Al no ser que lo pudiéramos independizar, que bueno, no es el caso aquí porque no está el diseño aquí, sería más trabajoso tener aquí un segundo regulador en el cual podríamos poner un punto aquí y aquí podríamos darle un segundo ajuste para eso, pero sería algo muy trabajoso. O sea, ya esto es entrar en complicaciones y no lo amerita. Sencillamente mi intención es aprovechar este aparato para que me dé la posibilidad de dos funciones: un voltaje alterno y un voltaje directo, con la única cosa que si voy a trabajarlo en directa, lo regulo en directa solamente, o lo regulo en alterna solamente. Esa es otra de las... Y bueno, aquí, bueno, estos son los datos mismos que nos da el fabricante. Y esto, bueno, el proyecto de cómo lo montaría en un mueblecito de madera. Podría ser en la posición hacia arriba o lo podríamos tener de lado, hacer este tipo de variante. Ya esto está en pañales. Esto es el proyecto, vamos a decir que el proyecto solamente en la mente y plasmándolo aquí en un boceto. Pero el objetivo, como digo, de esto es precisamente, primero, mostrarle este aparato. Este aparato que pesa muchísimo, pero es un instrumento muy necesario en nuestros talleres o laboratorios, precisamente por su prestación. Esto es muy importante, amigos,
hacernos o tener esta posibilidad de tener un variac en nuestro taller. Y bueno, ya le hacemos el diseño que necesitemos. Yo siempre digo algo. Desgraciadamente, estas cosas no se consiguen fácilmente en nuestro país, aquí en Cuba. Pero lo que sí nos da la posibilidad es de tener estos equipos y nosotros mismos, pues bueno, hacernos un diseño, y este diseño, pues bueno, lo vamos haciendo según nuestras necesidades, los recursos que dispongamos también. Pero creo yo que la satisfacción que queda de todo esto es precisamente la posibilidad de uno mismo hacer sus propios instrumentos para el laboratorio. O sea, es lo que yo veo de positivo en todos estos proyectos en casa, con los recursos que tengamos, pues bueno, hacer precisamente todo esto. Aquí incluso se me ocurrió, esto son de las cosas que mi amigo Israel me dio, una caja llena de perillas y botones para radios y televisores, que era de su papá recientemente fallecido. Y pensé, bueno, cuando se haga el proyecto, poner esto. Y quiero decir algo con respecto a esto. Y es que yo tengo por característica siempre reciclar, guardar todo lo que podamos guardar. Y por ejemplo, miren, todo esto son tapitas de tubos de pasta. Bueno, amigos aquí en Cuba, en mi país, no bote las tapitas de los tubos de pasta. Esto sencillamente guárdelo. Yo tengo guardado todas estas cosas precisamente porque esto mismo nos puede servir, estas tapitas, como paticas para instrumentos. O sea, le abrimos un taladro, metemos un tornillito y agarramos cualquier cosa que vayamos a hacer y después, bueno, le daremos pintura o no, como quiera, se le puede pintar de negro, y esto mismo nos sirve como paticas para cualquier instrumento que hagamos. Por ejemplo, aquí tengo, miren, estos son tapitas de pomos de agua, de refrescos, de jugos, de todo esto se puede guardar. ¿Por qué? Y ahora me voy a adelantar a un proyecto. Pero por ejemplo, este es el segundo capacitor electrolítico que he recuperado y no tenía esta parte. Bueno, esto es una tapita, precisamente una tapita de estas, de este tipo, y bueno, y aquí hemos recuperado en este envase antiguo de capacitor, de estos capacitores para el filtro Pi. Y bueno, aquí tenemos una cosa hecha. Ya tenemos este trabajo adelantado para un futuro proyecto que no quiero adelantar ahora, pero bueno, por eso es bueno tener todas estas cosas para hacer digamos, un montaje de algo. Y bueno, todas estas cosas nos sirven. Yo siempre digo que a veces el ingenio está justamente por la necesidad de uno en un momento determinado realizar algún tipo de proyecto y no tener la posibilidad de conseguir las cosas, y tenemos que acudir al ingenio y eso nos va desarrollando. Esa es una cosa muy importante que tenemos en las inventivas de todos estos proyectos. Miren amigos, a mí se me ocurrió ahora, se lo voy a mostrar. Esto es justamente el cambio de banda de un radio BEF 206. Aquí, bueno, en Cuba, los que ven el canal
les resulta familiar. Esto es sencillamente el disco del cambio de banda del radio BEF 206. Pero miren qué cosa más curiosa. Resulta que entra perfectamente en esto. Claro, esto hay que darle un espacio, pero hay que ver cómo queda esto al final. Pero me parece que queda bastante holgado, que me queda un espacio para esto. Y observen, tiene doble, no, este es sencillo. Observen qué bien. Y, por ejemplo, por eso digo, tapitas, cosas, miren, yo no boto nada de esto. Esto mismo, vamos a ver, nos podría servir para tapar esto. Esto se puede pintar. Y miren qué bien quedaría esto. Aquí le haríamos algo donde nos indicara según el voltaje. O podríamos poner una cosa así, cosa más bien, miren qué bien quedó. Son cosas que, a ver, cosas que pueden ir a la basura. Y en cambio, miren, esto es otra tapita. Miren qué bien entró esto aquí. Y da su plante. Si lo tenemos así, pues bueno, le hacemos una marquita por dónde es que vamos a regular o lo pintamos. Es que esto pesa mucho, amigos. Estoy tratando de ver cómo. Pero miren aquí qué bien hemos logrado hacer este apaño de poner un disco de cambio de banda. Y miren, aquí tenemos ya una solución a un problema. Y bueno, ya después le daremos una mejor. Pero fíjense, por eso es que digo que siempre es bueno tener cosas que nos ayuden justamente a resolver proyectos. Y es muy recomendable siempre que podamos, pues bueno, guardar tapitas, tapitas de estas de tubo de pasta de dientes, porque siempre va a haber algo que lo vamos a necesitar y esto nos va a resolver un proyecto. Creo que con esto voy a terminar, no se me queda más nada en el tintero, solo recapitular diciendo que esto es un variac que es muy útil en un taller o en un laboratorio. Es solamente un regulador de voltaje que posee un solo devanado que hace la función de primario y secundario. Funciona como regulador de voltaje y bueno, nos da un buen rendimiento. Desventaja es que no tiene aislamiento. Otros modelos traen diferentes devanados para diferentes voltajes. Es lo que a grosso modo puedo decir de este proyecto. Amigos, espero que les haya gustado este comentario. Esto es un proyecto futuro, no es que ahora por lo pronto, sencillamente lo colé porque en espera de conseguir el motor para el proyecto del tocadisco Ilga, pues decidí parar ahora y bueno, vamos entonces a continuar. Espero, bueno, la posibilidad de conseguir ese plato, cosa de que tenga el motor, que es lo que más me interesa, para hacer todo el trabajo del radiotocadiscos Ilga. Y bueno, esperemos entonces que logre llevarlo hasta el final y disfrutar entonces todos de estos videos. Por lo pronto no tengo nada más, amigos, solo darle las gracias por su tiempo, por su dedicación. Como siempre digo, dentro de sus posibilidades, déjenme sus mensajes,
qué les parece lo que vamos haciendo. Y bueno, tratar siempre de aportar algo nuevo, algo novedoso. Siempre digo que todos aprendemos de todos. Hoy usted ve un video tutorial de un youtuber y siempre va a aprender algo. Se va a encontrar diferentes temáticas y haciendo un cúmulo de experiencias de varios youtubers, pues bueno, usted va siempre conociendo. ¿Por qué digo esto? Porque queramos o no, siempre se nos queda algún detallito, algo por decir y siempre hay alguien que aporta algo más y todo eso enriquece. Así que muchísimas gracias una vez más y nos veremos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima, mis amigos.